porque sin fe es imposible reconocer que Jesús está aquí. Sin fe es imposible reconocer que la Madre del Señor está allá. Y sin fe es imposible reconocer que los hijos de Dios, que los hijos de esa Madre estamos aquí. Cuando se pierde la fe, es como que se vaya la luz. Cuando se va la luz, ¿cómo queda todo? Oscuro, tinieblas. Entonces es tan imposible poder mirar en la oscuridad y vamos como el ciego de tropiezo en tropiezo. No nos importa pasar por encima de los demás. ¿Cuándo qué? Cuando se pierde la fe. Por eso es tan importante cuidar ese regalo tan valioso, que no lo encuentra uno ni en la pulpería, ni en la ferretería, tampoco en la tienda. La fe es un regalo que solamente nos lo puede dar Jesús. La fe es un don que viene meramente del cielo, nada más. La fe no se encuentra así de fácil. Por eso, todos los que hoy estamos en esta hermosa parroquia de San Marcos Evangelista, qué bonito nombre, es porque tenemos fe. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos tienen fe aquí? Sí. Bendito sea Dios. Damos gracias a los muchachos que por su fe también nos han animado en este momento. Damos gracias a los hermanos que se dejaron motivar por el Señor para invitarnos a vivir este momento tan especial aquí. Damos gracias también al párroco de esta parroquia que humildemente también nos ha tomado en cuenta para que compartamos este momento tan especial, al Padre Noé, quien con solamente un momento que ha trabajado nos ha dejado admirados y nos ha dejado convencidos, porque esos son los sacerdotes que queremos en la iglesia. Amén. Amén. Le mandamos un aplauso a él ahorita. San Pablo decía que a como anda la cabeza, anda el cuerpo. Por eso hay que orar mucho por él, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo, porque nuestros hermanos sacerdotes también necesitan de nuestro apoyo. Nuestros hermanos sacerdotes también necesitan de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestros labios. El mismo Cristo necesitó a 12 hombres. ¿Para qué? Para fundar la primera comunidad de la iglesia, que es la comunidad apostólica. Entonces llamó a 12 hombres, así como nosotros. No crean que a los que llamó es porque eran santos. No crean que los que llamó Jesús para formar su primera comunidad apostólica es porque eran únicos. Hermanos, también eran hombres como nosotros, débiles, tenían sus dificultades, así como nosotros. Tenían sus desánimos, tenían sus dificultades, así como nosotros. También discutían entre ellos, se enojaban entre ellos, así como nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con los hermanos de la comunidad? ¿Cuántas veces también hemos entrado en competencias con los hermanos de la comunidad? Sin embargo, damos gracias a Dios por aquellos que, a pesar de todo lo que han vivido en su parroquia, en su comunidad, ahí están todavía, porque han comprendido
que fuera de la iglesia no hay salvación. Porque han mantenido esa fe. Porque un día escucharon a Jesús decir: aquel que persevere hasta el final, ese se salvará. Por eso damos gracias al Señor por tantos hermanos nuestros que, a pesar de las contiendas, de las dificultades, de los alborotos que se dan en nuestras comunidades, ahí están todavía. En cambio, otros no aguantaron nada y se fueron. Y tal vez hoy andan diciendo: es que cuando estaba en esa iglesia yo no miraba la luz y ahora sí la miro. Qué increíble, hermanos y hermanas. Quien no mire la luz dentro de la iglesia, qué bueno sería que humildemente le pida al Señor que le abra sus ojos para poder comprender el camino que muchas veces nos decepciona, para poder comprender este camino de fe que muchas veces nos desanima, decía el Padre, que aquí muchas veces vamos a encontrar desánimos, desmotivaciones. Sin embargo, Jesús ha querido dejarnos a uno que es el que nos ha de animar. ¿Cómo se llama ese animador? ¿Cómo se llama ese animador? Espíritu Santo. Cuando San Pablo llegó a la comunidad de Efeso, estaba un grupito de hermanos ahí rezando. Y San Pablo les preguntó: oye, cuando abrazaron la fe, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo? ¿Y sabe qué dijeron aquellos católicos? Espíritu Santo. Ni sabemos de qué nos estás hablando. Espíritu Santo. Este es el grave problema, que nosotros los católicos hemos descuidado nuestras herramientas. Y sí, hay mucho católico que puede estar ciego habiendo tanta luz. Pero el problema no es la luz. El problema son nuestros ojos. El problema somos nosotros, que a veces no queremos abrir los ojos para mirar. Y no hay peor ciego que el que no quiere mirar. Por eso, hermanos y hermanas, si hay algo que nosotros debemos de pedirle al Señor, es lo que aquel hombre llamado Bartimeo le pedía al Señor: Señor, que yo. Qué hermoso cuando reconocemos que somos nosotros los que no miramos. Porque muchas veces allá afuera se dice: es que esa iglesia tan fría, es que esa misa tan aburrida, ay, es que ese padre hasta me duerme. A mí no me dio sueño la misa, no. Sentía como que estaba en el cielo, más cuando el Padre cantaba esa bonita alabanza a la Madre del Señor. ¡Qué hermoso! Cuando vamos descubriendo y vamos sintiendo el sabor de nuestra fe, de nuestro caminar católicos, tenemos que abrir nosotros los ojos para ver la luz. Y esto es lo que Bartimeo le pedía. Bartimeo no le pedía al Señor, ante la propuesta que le hace Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo no le dijo: ay, que los demás miren, ay, que los demás entiendan. No, Bartimeo dijo: que yo pueda ver. Qué bonito, hermanos. Cuando nos esforzamos y nos preocupamos por ser nosotros hombres y mujeres de fe, entonces el camino para nosotros es tan diferente. Y las dificultades en nuestro caminar de la fe siempre van a estar en el camino.
En esto Jesús no engaña a nadie. A veces somos nosotros los hombres los que nos encanta engañar a los demás diciéndoles: venga a Cristo y pare de sufrir. Venga a Cristo y los problemas se le van a acabar. Yo les pregunto a ustedes, después de un retiro, después de su entrega a este caminar del Señor, ¿se les acabaron los problemas? ¿Qué pasó entonces? ¿Entonces creen que yéndose de la iglesia se nos van a acabar los problemas? Tampoco. Al contrario, vamos a tener un problema más grave todavía. Por eso, hermanos y hermanas, Jesús es la verdad. Él había dicho y se había presentado como camino, como verdad y como vida. No engaña a nadie. Dice Jesús: en el mundo van a tener dificultades. Y esas dificultades precisamente para nosotros nos llegan a diario. A veces unas chiquitas, otras medianas y hay unas grandotas. Y precisamente cuando llegamos a esas dificultades grandotas es cuando no sabemos cómo actuar, cómo hacerle frente a las dificultades en este caminar de la fe. Sobre todo cuando somos hombres y mujeres que nos hace falta madurar, profundizar el caminar de la fe. Esa mujer que ustedes ven allí, les voy a hacer una pregunta. Esa mujer que ustedes ven allí y que ha venido desde Portugal, ¿creen ustedes que la fe de ella fue perfecta? ¿Qué dicen? ¿Fue perfecta la fe de María? ¿Cuántos dicen que sí? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos dicen que no? Levanten la mano sin miedo. Vamos, tranquilos. ¿Cuántos dicen que no? Tienen miedo, ¿verdad? Quiero comentarles algo. María entonces no fue humana. Entonces, ¿como humana fue perfecta su fe? ¿Creen ustedes que ella no tuvo sus momentos que vio turbia la cosa? Ya están cambiando de parecer. ¿Creen ustedes que ella no tuvo dificultades también? Entonces, esa mujer como humana que fue, también como a nosotros, hubieron momentos en que se le nubló el camino. Hubieron momentos en que también a ella le vinieron dificultades en las que tuvo sus dudas, tuvo sus turbaciones. Recordemos algo muy importante. Ella como humana, nosotros como humanos, ¿será que podamos tener una fe perfecta? Imposible. ¿A cuántos de nosotros nos han llegado las dudas? Sobre todo cuando llegan los momentos difíciles a nuestra vida. Por eso, si hay algo que debemos de aprender, es de la fe de María. Una fe que desde que le llega el anuncio, es una fe que se va perfeccionando. Y en este tiempo de gracia que estamos viviendo nosotros, en este tiempo hermoso como es la Cuaresma, estamos llamados también
a perfeccionar nuestro caminar en la fe. Precisamente las lecturas a lo largo de estos días a esto nos han venido llamando, a perfeccionarnos. Decía uno de los evangelios de estos días: sean santos como yo o como mi Padre es santo, llamados a la santidad. Pero ¿cuánto cuesta ir por el camino de la santidad, hermanos? A veces creemos que la santidad se compra fácilmente, como le decía el mago Simón a San Pablo: oye, ¿por qué no me vendes de ese Espíritu Santo? La iglesia ha llamado a este pecado simonía. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que la santidad se compra con dinero. Hermanos, la santidad se compra a costo de sufrimientos, de dolor, de dificultades. Si ustedes o si nosotros leyéramos más detenidamente la historia de todos los santos, hermanos, yo creo que esto nos ayudará a comprender más el caminito. Pero como hoy tenemos aquí a nuestra Madre, la Virgen María, de la cual vamos a aprender mucho. Me decía una hermana: lo que yo no entiendo, hermano, es cómo mi madre todavía está con mi padre en ese matrimonio. Si mi padre no ha sido un buen esposo para ella. Y yo le preguntaba a ella: ¿y usted todavía está con su esposo? Sí. ¿Y por qué? Porque lo quiero. Lo mismo le pasó a su madre. Porque lo quiere, está con su papá todavía. A pesar de los sufrimientos, está ahí todavía. Nosotros somos la iglesia que milita aquí en la tierra. Nosotros somos la iglesia que sufre la persecución, sufre el rechazo, sufre las dificultades grandes. Por eso Cristo nos había dicho: a ustedes también les van a hacer lo mismo que me hicieron a mí. Por eso, hermanos y hermanas, San Pablo, en la primera carta que le escribe a la comunidad de los Corintios, en el capítulo 13, versículo 12, nos dice que por el momento nosotros, el caminar de nuestra fe es como vernos a través de un espejo borroso. Y qué horrible verse uno en un espejo borroso, ¿verdad? Más cuando quiere verse uno cómo va de simpático. Más cuando la mujer quiere maquillarse bien, pero el espejo está como borroso. Entonces no se mira bien. Y cuando no se mira bien uno en el espejo, ¿qué sucede? Se molesta, ¿verdad? Como que se disgusta. Como que siente uno desprecio o rechazo por el espejo. Porque cuando uno como hombre se quiere barbear y va al espejo, pero ya se acerca al espejo y no se ve nada. Hermanos, así dice San Pablo, que nuestro caminar en la fe ahora, por el momento, en este mundo, en esta tierra, en esta vida, es como estarnos viendo en un espejo borroso. No se ve bien, no se mira bien, no se aprecia bien. Aquello está así, entrenublado. Por eso es que hay cosas que nosotros no entendemos bien. Es que es lo que yo no entiendo, decía una señora. ¿Por qué si se dice que somos hermanos, por qué vivimos en dificultades? ¿Por qué tenemos contiendas?
¿Por qué a veces esas luchas entre nosotros mismos? Hermanos, hay quienes no entienden el sufrimiento, el dolor, las dificultades a las que se tienen que enfrentar a diario. Hay cosas que vienen a nuestra vida que nos exigen fe, que nos piden fe para poderlas enfrentar, para poderlas vivir. A la Virgen María se le anuncia que ha sido escogida nada más ni nada menos para que se haga responsable del tesoro más valioso que tiene Dios. ¿Quién es? Su Hijo. ¿Qué padre o qué madre aquí de las que andan un niño de brazos se lo confía a cualquiera? Ninguno, ¿verdad? Nuestros hijos no se le confían a cualquier persona. ¿Por qué? Porque es algo o es alguien a quien amamos tanto. Decía una señora, yo no le confío mis chihuines a cualquiera. Y por eso antes que saliera del colegio, ahí estaba esa mujer en la puerta del instituto. ¿Para qué? Para ir por su hijo. Es que un hijo se cuida, un hijo se ama, se protege y no se le confía a cualquiera. Pero Dios, en medio de todas las mujeres, empezó a buscar una y encontró, dice, gracia. ¿En quién? En María. Oigan qué hermoso. El ángel le dice: alégrate, María. ¿Por qué? Dios ha encontrado gracia en ti. Y esto es lo que a veces yo me quedo como pensando. Si Dios, que es Dios, encontró gracia en la Virgen María, porque hay tantos hermanos que no encuentran esa gracia en ella. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes? Para decir que María no es llena de gracia. Si Dios, que es Dios y que está por encima de todo, encuentra gracia en ella, ¿quiénes son estas personas? Para enseñarnos a nosotros a que nos apartemos de la gracia que Dios encontró en ella. Si el mismo Dios la llama agraciada, ¿quiénes somos nosotros para rechazarla? Para decir que para nosotros no significa nada. Por eso es tan importante, hermanos, que abramos bien nuestros ojos. ¿Seremos acaso más que Dios? ¿Sabremos nosotros más que Dios? ¿Estaremos nosotros por encima de Dios? Para hacerle creer a la gente que esa mujer no se debe de significar absolutamente nada para nosotros. Dios mío, el único enemigo a muerte que tuvo y que sigue teniendo es el demonio. El demonio que quiere que no creamos en la gracia de la Virgen María. Y que dice Apocalipsis 12 que ese demonio ha venido a barrer a muchos con su cola y que ha llegado a engañar a muchos ungidos. ¿Cuántos que un día los ungieron el día de su bautismo, el día de su confirma? Y después, ante las dificultades y los problemas, se dejaron barrer por la cola del demonio
y hoy han abandonado su fe, hoy han dejado de creer en lo que un día el mismo Dios creyó y dijo: esta es la mujer a la que yo le voy a confiar lo más hermoso, lo más valioso. Hermanos, Dios también nos ha confiado a nosotros algo muy valioso que se llama fe. La fe que cada uno de nosotros debemos de cuidar mucho, porque se nos puede quitar, se nos puede arrebatar, siempre y cuando que nosotros la dejemos perder, la dejemos arrebatar. Por lo tanto, la Virgen María tuvo sus dificultades también. El ángel le dio el anuncio, y ante el anuncio, dice el Evangelio, que ella se turbó. Ella no comprendía cómo iba a suceder lo que Dios le enviaba a través del ángel, el anuncio. Y es lo que a veces nosotros no comprendemos, lo que se nos anuncia en la iglesia, que es la palabra de Dios. Nos cuesta a veces entender, comprender el anuncio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces estamos turbados también. María se sintió turbada, pero ella no se quedó así. El problema de muchos católicos es que se quedan con las dudas. No se acercan al sacerdote a preguntarle: Padre, yo quiero que me explique por qué es que nosotros aquí en la iglesia tenemos imágenes. No se acercan. Padre, yo quiero que usted me explique por qué es que uno tiene que comulgar. Y tantas dudas y tantas experiencias que debemos de vivir a través de la duda razonable en nuestra iglesia, hermanos y hermanas, nos pueden llevar a una mejor fe, ya que el que pregunta es porque quiere saber. Pero hay quienes deciden quedarse en la ignorancia. Hay quienes deciden quedarse nada más así y luego así se van. Y estas son las personas que quieren sonsacar a otros. Y dice el Señor que un ciego no puede guiar a otro ciego. Por lo tanto, María le pregunta al ángel: ¿y cómo puede ser esto? Y el ángel le explica a la Virgen María cómo va a suceder todo. Bueno, el Espíritu Santo va a descender sobre ti, te va a cobijar y vas a dar a luz a un hijo que se va a llamar Emmanuel. El Emmanuel, que significa el Dios con nosotros. Pero es lo que no puede entender María. Dice: ¿cómo puede ser si yo no tengo relaciones con ningún hombre? ¿Cómo puede ser esto? No termina de comprender, no termina de entender, pero al final ella tiene un punto de partida. Y todo católico debe de tener un punto de partida, algo que se llama fe. La fe que muchas veces, como dice San Pablo, se nos va a volver así como borrosa. Entonces vendrá uno de ustedes, mira a Jesús en la Eucaristía y se queda preguntando y dice: ¿será cierto que Jesús está ahí? ¿Será cierto? ¿Cuánto nos cuesta creer a muchos que Jesús está en la hostia consagrada? Tristemente, a veces, hasta hermanos comprometidos fuertemente en la iglesia. Por eso, hermanos y hermanas, la fe de nosotros los católicos
Yo les aseguro que es la más turbia que hay. ¿Por qué? En primer lugar, es la más asediada por las sectas. En segundo lugar, nosotros nos acercamos y pareciera que no miramos. Pareciera que no miramos y decimos, ¿será cierto que ese es Jesús? Pero si yo no le miro el rostro, pero si yo no le veo cuerpo, pero si yo no lo veo ahí, yo ahí lo que veo, ¿qué cosa es? ¿Qué miran ustedes ahí? Un pedazo de pan. Si ustedes supieran allá afuera lo que comen los demás, se lo digo porque he visto. En cierta ocasión me invitaron a un matrimonio de otros hermanos que profesan otra fe y adivinen qué comieron. Se fueron a la pulpería, compraron un paquete de galletas, se compraron una cola Chaler y le dijeron, este es el cuerpo y este es la sangre. Y yo dije, Dios mío santo, ¿cómo es posible? Hermanos, pero cuando vemos a Jesús aquí presente, cuando verdaderamente nos detenemos a contemplarlo, hay algo que se siente. Y a pesar de que no estamos mirando, pero hay algo que se siente. Y quizás esta verdad de la fe a muchos nos haga dudar, a muchos no nos permita ver muy bien. Pero si nos vamos al punto de partida que se le es anunciada a la Virgen María, como es la palabra, el verbo, el que habitaba antes en Dios, se le es anunciado a la Virgen María. Y si nos vamos nosotros a la Escritura, aquella noche anterior, antes de ser entregado Jesús en las manos de los hombres, Él allí instituyó dos sacramentos muy importantes. Uno, la Eucaristía. ¿Se acuerdan? Reunió a los discípulos, celebró la primera misa o la última misa, celebró. Allí agarró el pan, lo partió, se lo pasó a sus discípulos y ¿qué les dijo? Tomen, coman de él. ¿Por qué? Porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hermanos, Jesús tiene el poder y ahí se da ese momento tan especial en la que el Señor permite que su cuerpo sea ese pan. Algunos decían, ¿cómo es posible? Y muchos siguen diciendo hasta el día de hoy, ¿cómo es posible que ustedes digan que ese es Jesús? Que ese es el cuerpo de Cristo. Pero Él tiene el poder de transformar, de hacer la transustanciación. Él tiene el poder de transformar el vino en su sangre y el pan en su cuerpo. Si Él no tuviera ese poder, yo estoy de acuerdo que no le creamos. Por eso hay mucha turbación en la fe de tantos de nosotros. Y es aquí también donde la Virgen María en su caminar nos enseña que hay dificultades también en su caminar de la fe, pero que al final María no se da por vencida. Por eso San Lucas la refiere como la que creyó, ¿a pesar de qué? A pesar de que no estaba entendiendo bien las cosas, comprendiendo bien las cosas. Cuando el ángel le explica, entonces María dice, bueno, entonces que se haga en mí según su palabra.
Hermanos, aquí está la clave para mejorar nuestra fe. Punto de partida, la fe, pero también la palabra de Dios. Dios sigue hablando desde su iglesia. Dios sigue hablando desde el sacerdote. Por eso es tan importante lo que dice el evangelio de este día. La voz que vino desde el cielo le dijo a los apóstoles, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien encuentro complacencias y a quien ustedes deben ¿de qué? De escuchar. El mundo está lleno de voces que nos quieren confundir, que nos quieren guiar, que nos quieren llevar por otros rumbos. Por eso hoy la palabra del Señor nos invita a escuchar a Jesús. Y precisamente es la misión de la Virgen María, llevarnos también a oír y a obedecer a su Hijo amado. Y nos lo recordaba el Padre en la misa, decía que allá en Caná de Galilea, la Virgen María no se tomó los atributos, no, ella simple y sencillamente le dijo a aquella gente, hagan lo que Él les dice. Hermanos, en mi vida también yo he tenido circunstancias difíciles, como todos ustedes. Y desde hace mucho tiempo había atravesado situaciones muy duras también. Y adivinen quién fue la primera que me dijo que caminara a mi derecha. La Virgen María. Por eso es que yo en lo personal no puedo dejar de creer y de tener mi fe en la Madre del Señor y Madre nuestra. Porque cuando yo andaba en mi vida perdida, tuve un sueño muy hermoso. Vi que del cielo cayó una luz y luego le hizo así hacia la derecha en forma de L o de escuadra, y quedó en una montaña una luz que desde ahí iluminaba toda la ciudad. ¿Y qué pasó? En el sueño yo corrí a ver qué era aquella luz, y cuando vi el rostro de la Virgen, nada más que era del pecho hacia arriba, y en la cabeza tenía algo que la tapaba. Para ese tiempo entonces yo no sabía mucho de eso de vírgenes. Caí de rodillas y dije, pero es la Virgen. Lo que no sabía es qué virgen era. Y hay quienes dicen, bueno, pero ¿cuántas vírgenes son? Pues es que es lo que yo no entiendo, dicen inclusive muchos católicos. ¿Cuántas vírgenes son? Pues que no es solo es una. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántas son? ¿Cuántas? Una. Que hay diferentes advocaciones por su manera de aparecerse. Es diferente. Porque nuestra iglesia en eso es muy hermosa. Si un día aquí se aparece la Virgen en esta comunidad, ¿saben cómo la van a llamar? ¿Cómo la van a llamar? ¿Cómo la llamarían? ¿Ah? La Virgen de San Marcos. Así la llamarían. ¿Ella se apareció dónde? ¿Dónde se apareció ella? En Portugal. Y hemos encontrado muchas advocaciones porque la Virgen María sigue manifestándose a sus hijos. Todo para que busquemos de Dios. Entonces,
aquella virgen me habló en el sueño porque yo le pregunté que qué significaba la luz que cayó del cielo y le hizo así. Y me dijo, significa que cuando camines a tu derecha. Yo me quedé pensando, y desde entonces, si yo iba en mi bicicleta, iba a la derecha. Si yo iba caminando por la calle, iba a mi derecha. Qué poco había entendido lo que la Virgen me había dicho. Y siempre decía, no, es que yo tengo que andar a mi derecha. Nunca olvidé eso. Pero luego me doy cuenta que estaba caminando torcido siempre, porque iba en el andén derecho, pero iba bien borracho. Iba en el andén derecho, pero tal vez iba en la perdición. Luego me doy cuenta que caminar derecho es caminar por la senda del Señor. Ir por el camino que nos indica el Señor, y ahora sí me doy cuenta qué cosa es caminar a la derecha. Por eso, hermanos y hermanas, seguidamente he vivido muchas experiencias hermosas y bonitas en este caminar, pero que a la misma vez han sido sufrientes, han sido dolorosas. El caminar de la fe es como un lanzarnos a nadar a un río. Y aquí el que no nada se ahoga. Aquí el católico que no rema mar adentro, ¿qué pasa? Se ahoga. Hay mucho católico que se ha ahogado en sus problemas, en sus dificultades. ¿Por qué? Porque se dejó ahogar, porque no braceó. Decimos muchos que vamos al río, vamos a bracear. Entonces hay que remar, hay que avanzar. Ese es el caminar de la fe, hermanos. Aquí el que no se profundiza, aquí el que no viene a la misa, aquí el que no viene a oír palabra de Dios, aquí el que no viene a la catequesis, aquí el que no se incorpora a una comunidad, a una pastoral, ¿qué se espera de él? Que se hunda. Y cuidado también los que estamos integrados, porque también el nadar cansa, también el bracear cansa. La fe, hermanos y hermanas, dice el escritor de los Hebreos, que es tener la percepción, tener la seguridad de algo que no se tiene, de alcanzar aquello que no se tiene. En otras palabras, la fe es como ser iluso uno. Decían las señoras de antes, las esperanzas no llenan, pero mantienen. Y los católicos debemos de ser hombres y mujeres que vivimos en la esperanza, pero también debemos de ser hombres y mujeres que nos morimos en la esperanza. Y eso es lo que tiene que suceder en nuestras vidas. Vivir en la iglesia con esa esperanza, morir en la iglesia con esa esperanza. La fe nos debe de llevar, a pesar de que no vemos bien, a creer, hermanos, a creer. Y como les decía, por eso San Lucas llama a la Virgen María como la que creyó a pesar de todas sus dificultades, creyó a pesar de sus turbaciones. Recordemos aquel apóstol llamado Tomás, había estado siempre con Jesús, y cuando le llegaron las dificultades, seguramente miró, después de estar 3 años con Jesús en la comunidad apostólica, seguramente Tomás era de aquellos que habían visto cómo Jesús multiplicaba el pan,
Seguramente Tomás había visto cómo Jesús hacía mirar al ciego, hacía oír al sordo, hacía caminar al paralítico. Seguramente Tomás había visto cómo Jesús resucitaba a los muertos. Pero le llegó el momento duro. Ahora miraba a su maestro. ¿Cómo lo miraba? Miraba cómo lo golpeaban. Miraba cómo lo apresaban. Miraba cómo lo torturaban, cómo le hacían daño. Miró también cuando lo crucificaron. Él no pudo entender esto. Él no pudo comprenderlo. Hermanos, precisamente por esto pudo haber sido que se fue Tomás de la comunidad. ¿Cuántos hermanos se van de la iglesia? Se van de nuestras comunidades porque no pueden entender el sufrimiento, las dificultades, las luchas que tenemos que enfrentar a diario en este caminar. Y si ustedes se fijan, cuando los discípulos encuentran a Tomás y lo quieren contagiar de la espiritualidad, cuando los discípulos encuentran a Tomás y lo quieren integrar a la comunidad de nuevo, le dicen muy alegres: Tomás, hemos visto al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de Tomás? Una respuesta tan fría, tan indiferente, porque Tomás ya se había hundido en el caminar de la fe. Tomás les dijo todo indiferente: hasta no creer, hasta no ver, no creer. ¿Saben que este es el problema de muchos dentro de la iglesia? Hay quienes solamente quieren ver. El problema es que nosotros tenemos una enfermedad que se llama miopía espiritual, porque con nuestros ojos solo vemos lo que está al alcance. Y la fe nos reta a ver más allá de esa custodia. La fe nos reta a ver más allá de ese pancito. La fe nos reta a ver más allá de esa imagen. A nosotros los católicos, la fe nos invita a un gran reto, a ver más allá de lo que miran nuestros ojos. Aunque digan que estamos, pero qué difícil es a veces tener que mirar algo después del techo. A veces nuestra mirada solamente se queda en lo que está a nuestro alcance. Y por eso es que hay mucho católico que solo mira el problema. Por eso es que hay mucho católico que solamente mira el dolor, la dificultad, el problema, y nadie lo saca de ahí. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el Señor nos hace un reto. Él siempre nos está buscando. Y si hay uno que quiere que nos volvamos a encontrar con Él en este tiempo de Cuaresma, tiempo de volver a la iglesia, tiempo de reconciliarnos con Dios, tiempo de reconciliarnos con nuestros hermanos, es el Señor. El Señor nos está buscando. El Señor nos está llamando. Y le toma a Tomás la palabra y se le aparece. Y cuando le dice el Señor: Tomás, vení. ¿Cómo le decía? Vení. ¿Qué más le decía? Acércate, mijo. ¿Cómo le decía? No escucho. Acércate, mijo. Es que hay quienes quieren mejorar en la fe, pero no vienen a misa. Hay quienes quieren mejorar en la fe, pero no van a las comunidades de oración. Y el Señor nos dice en este tiempo
acércate, hombre, vení. Pero a veces decimos, no, es que me invitó la vieja esa, pero no. Y uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cuánto nos cuesta descubrir a Jesús en esa mujer que nos está invitando? ¿Cuánto nos cuesta descubrir a Jesús en el sacerdote que nos invita? Vengan, la mesa está lista. Pero nosotros decimos, ese Padre. Hermanos, ¿cuánto nos hace falta pelar más el ojo y agudizar más el oído para descubrir la voz de Dios que nos llama a diario? Pero a veces nos quedamos ahí nada más mirando y decimos, no, es que un amigo me estaba invitando hoy a un encuentro que tienen por ahí, pero no sé, voy a ir otro día. Y hermanos, de esa manera nuestra fe no va a crecer. Por eso el Señor le dice a Tomás, vení, acércate, acércate. Y no solamente le dice acércate, le dice extendé tus manos, agarrá tus dedos y metelos en mí. Hoy Jesús nos dice no solamente eso, nos dice aquí estoy, coman de mí, cómanme, cómanme, y entre más me coman, más me van a sentir. Pero este es el problema. ¿Cómo comer a Jesús si no queremos acercarnos a los sacramentos? ¿Cómo acercarnos a Jesús si no queremos casarnos los que están en unión libre? ¿Cómo queremos entrar en una bonita experiencia con Cristo si no venimos a misa, no vamos a nuestras comunidades, no nos integramos a las actividades de la iglesia? Y a veces queremos que también nos sane, nos cure, pero no tomamos en cuenta lo que nos dice: vengan a mí los que se sienten como cansados, cargados, agobiados, los que están enfermos, vengan a mí que yo los voy a sanar. Pero no, andamos buscando la sanación por todos lados, menos donde Cristo nos llama para sanarnos. Le contamos los problemas a todo mundo, menos a Jesús que nos espera en el sacerdote para quitarnos esas cargas que nos agobian, hermano. Por eso la fe de la Virgen María nos enseña mucho, hermanos. Ella no comprendía cómo era el asunto, pero dijo, bueno, yo no sé cómo es esto, pero que se haga en mí según su palabra. ¿Cuántos católicos que necesitamos también tener ese porte de María en nuestra fe? Porque a veces nos desesperamos cuando un hermano que profesa otra fe nos hace preguntas y nos cuestiona nuestra fe y nos dice, como los fariseos, ¿por qué ustedes hacen eso? ¿Por qué ustedes hacen lo otro? Y nosotros no lo hacemos. Entonces ya viene aquel católico y se desespera y dice, cierto. Entonces cuando ya viene y mira la imagen de San José, cuando mira la imagen de la Virgen, cuando mira la imagen de San Marcos, dice, tendrá razón este. Oigan qué peligroso. Pero el católico que tiene una fe sólida, no lo mueve nada, no lo mueve nadie. Y muchas veces nos puede suceder lo que le pasa a nosotros cuando le damos oído a otra persona, peligramos. Por eso, hermanos y hermanas, la fe de la Virgen María nos da a nosotros una gran enseñanza. La fe de la Virgen fue, a pesar de sus dificultades, sólida. Una fe que se fue perfeccionando cada día, en cada caminar y en cada dificultad. Nadie creyó ni escuchó como la Virgen María. Recuerden que estaba Jesús predicando y alguien lo admiró
y le dijo: dichosa la que te amamantó con sus pechos y te cargó en sus brazos. Pero Jesús no se deja perturbar y le dice: dichoso más bien aquel que escucha y pone en práctica mi palabra. ¿Qué le estaba diciendo? No te perturbes, ni perturbes a nadie. Dedícate ¿a qué? A oír y a poner en práctica. Santa Isabel llama a la Virgen María dichosa. ¿Por qué? Dichosa porque has creído. ¿Cuántos dichosos hay aquí? ¿Cuántas dichosas hay aquí? No solamente ella es dichosa, ¿vieron? Nosotros también podemos ser dichosos. Jesús le dice a Tomás, cuando ya no le queda de otra y sintió el amor y la presencia del Señor: Señor mío y Dios mío. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Tomás, tú has creído. ¿Por qué? Porque has visto. Los fariseos le pedían una señal al Señor. Danos una señal. Y sabe que este puede ser un pecado grave, que nosotros vivamos pidiéndole señales a Jesús. Cuando el católico le pasa lo del conductor cuando va por la carretera. ¿Qué le pasa al conductor cuando va por la carretera? ¿Qué hay a los lados? Señales. Las carreteras están bien señalizadas. Pero si el que va manejando no mira, no abre bien sus ojos, no capta bien las señales, ¿qué le pasa? Solo a darse vuelta va, solo a estrellarse, a irse al abismo. Así le pasa al católico. Si hay una iglesia que está llena de señales, es la nuestra. Desde que usted viene de afuera, ¿cuál es la primera señal que mira en la parroquia? ¿Cuál señal? La cruz. Porque es que esta no es una iglesia sin cruz. ¿Cuál es la iglesia de Jesús? La que cree en la cruz, la que lleva la cruz. Pero hay muchos que nos quieren enseñar que la cruz es una maldición, que no tenemos por qué andar una cruz, por qué tener una cruz. Hay muchos que nos quieren enseñar que esto ya no se puede andar. Hermanos, ese es el grave problema. Veníamos por el camino y el Señor que nos venía manejando le contaba al Padre que se detuvo en varios puntos y decía: ¿dónde es, hermano? Donde mire la cruz, mi hijo. Donde mire la cruz. No vaya a ser que le pase lo de unos hermanos que fueran a una comunidad y un horno, encontraron un horno y allí se arrodillaron en el horno. Creían que esa era la ermita. Hermanos, por algo nosotros los católicos siempre decimos: por la señal. ¿Cómo dice? Por la señal de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Y continúa diciendo uno: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo. Amén. Hermanos, nuestra iglesia tiene señales por todos lados. Desde que vemos a lo lejos, uno dice: allá está mi parroquia, allá está mi iglesia. Y qué bonito, cuando entramos, vemos las estaciones del Via Crucis, vemos los santos representados en las imágenes, vamos al Santísimo, vemos la imagen de la Virgen María. No, si de señales estamos llenos.
¿Qué más señales podemos pedirle nosotros al Señor? Hasta pecado es que nosotros le estemos diciendo: Señor, dame una señal. Y dice el Señor: a esta gente perversa de hoy no se les va a dar señal más que la de ¿quién? La de Jonás. Jonás, en su rebeldía, ¿qué pasó? Se hundió y tuvo que pasar momentos difíciles, oscuros, para poder volverse al Señor. Jonás está conocido como el mensajero renuente. ¿Cuánto católico renuente, hermanos? ¿Por qué mejor no ser como la Virgen María? No sé cómo es esto, pero que se haga en mí según su palabra. María fue la que creyó, por eso Isabel la llamó dichosa. ¿Cuánta gente desdichada va por el mundo buscando un milagro, buscando un favor, buscando una sanidad? ¿Qué es lo que busca la gente por el mundo? Y aquí tenemos en la iglesia lo que tanto necesitamos. Cristo ha querido quedarse entre nosotros. Por algo, desde el Antiguo Testamento se le llama el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que viajaba junto al pueblo de Israel. ¿Saben que el pueblo de Israel, Dios lo acompañaba de día y de noche? Dice que en el día al pueblo de Israel, ¿qué lo envolvía? Una nube. ¿Para qué la nube? Para que el sol no los maltratara. Ah, no, pero el pueblo de Israel decía que Dios los había abandonado. El pueblo de Israel en la noche caminaba y dice que a la par de él que iba una columna de fuego. Ah, no, pero el pueblo de Israel decía que Dios los había abandonado. Es increíble, hermanos. Y Dios siempre estuvo con ellos. Lo que pasa que ellos, sus ojos se fueron para otros lados. Se crearon su propio becerro de oro, su propio Dios. Y eso es lo que pasa hoy. Dios está con nosotros dentro de la iglesia. Pero hay quienes dicen: no, allí no está Dios. Esos católicos son unos grandes aburridos, perezosos. No oran, no cantan, no ayunan. Y dicen que Dios no está aquí, que Dios está allá. Entonces cada quien se crea su propia secta, cada quien se va creando su propio grupo y se van yendo poco a poco. Hermanos, Dios ha estado siempre con nosotros. En el Antiguo Testamento, Yahvé Dios acompañaba a su pueblo. Y ya en el Nuevo Testamento, Dios quiere seguir acompañando a su pueblo. Y es tanto el amor que Él siente por nosotros, que no le bastó y se tuvo que hacer uno como nosotros. ¿Qué se hizo Dios? Se hizo hombre. Pero era hombre, pero a la misma vez era Dios. Dios estaba entre nosotros. En el Nuevo Testamento, Dios otra vez está entre su pueblo. Solo que esta vez se hace hombre, ¿para qué? Para estar más cerca, para entrar en una relación con nosotros, para hablarnos al oído, para abrazarnos. Pero ¿sabe qué le preguntaban al Señor? ¿Y cuándo llegará el reino de los cielos? Imagínense ustedes hasta dónde esta gente tenían cerrados sus ojos y también sus oídos. Y le decía el Señor: pero si el reino de los cielos ya está entre ustedes. Pero ellos no lo notaban. El mismo Pilato le dice al Señor: ¿qué es la verdad? Y tenía la verdad en sus narices. Hermanos,
A Jesús no le basta haberse hecho hombre. Sabe que se tiene que ir de la tierra. Entonces nos deja una verdad de fe. Y dice: coman de este pan, porque este es mi cuerpo. Y se queda el Señor entonces ahí, en ese pedacito de pan. Pero sabe el Señor que si en el Antiguo Testamento el pueblo no lo descubría, no lo reconocía, si en el Nuevo Testamento tampoco el pueblo lo reconoció, lo rechazaron, sabe que va a necesitar el nuevo pueblo de Dios que somos nosotros, alguien que nos guíe, que nos conduzca. Entonces dice el Señor: no los voy a dejar solos, les voy a enviar un ayudador. Les voy a enviar a uno que los va a guiar ¿hacia dónde? Hacia la verdad. O sea, ¿quién es la verdad? Cristo es el que dijo: yo soy camino, yo soy verdad y yo soy vida. Pero muchos de nosotros decimos: ¿y dónde encontramos hoy al Señor? ¿Dónde lo oímos? ¿Dónde lo vemos? Entonces la gente anda como loca, buscando a Dios por todas partes, buscando a Jesús por todas partes. Se nos olvida que Él nos dijo un día: cuando les digan está aquí, está allá, no vayan. Hermanos, entonces el Señor envió a su comunidad, envió a su iglesia el día de Pentecostés. ¿Qué envió? Al Espíritu Santo. Y precisamente muchos hemos descuidado a ese Espíritu que nos ha enviado el Señor, porque es el Espíritu que nos va guiando. Y el Espíritu Santo no saca gente de la iglesia, oiga. El Espíritu Santo trae gente a la iglesia, lo guía hacia la iglesia verdadera, lo trae para que doble sus rodillas delante de ¿quién? De Jesús, Eucaristía. La Biblia habla de dos viejos, uno que se llama Simeón y la otra se llama Ana. Dice que estos dos señores, a pesar de que eran viejos, se habían dedicado ¿a qué? A servirle al Señor. Pero le servían ¿dónde? En el templo. Hermanos, si no servimos en el templo, ¿dónde vamos a servir? Es aquí donde el Señor quiere que le sirvamos, en el templo. Es aquí donde el Señor quiere que nos mantengamos. Y dice la Biblia que estos dos señores estaban llenos del Espíritu Santo. Y es que una persona que está llena del Espíritu Santo no dice: me voy de esta parroquia porque aquí no me quieren. Me voy de esta parroquia y allá voy a armar mi grupo porque allá sí está el Espíritu Santo y aquí no. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos trae a la iglesia, no el que nos saca. Por eso Jesús había dicho: el que no está con nosotros está en contra. Y el que está en contra de la iglesia entonces saca a la gente de la iglesia, se la lleva, la pierde. Pero el que está a favor de Dios y de su iglesia trae gente a la iglesia, sirve para Dios y sirve para edificar la iglesia. Por eso esta es la misión de María: darnos acompañamiento a todos. Donde estaba Jesús, siempre estaba la Virgen María. Y hoy todavía sigue siendo así. Donde está Jesús, está María. Y donde está Jesús y María, estamos nosotros, sus hijos también. Somos una gran familia, hermanos. Que hay dificultades, siempre las van a haber, dijo el Señor. Pero el Espíritu Santo es el que hoy se encarga de guiar a la iglesia. La iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos y hermanas,
Estos dos señores estaban en el templo esperando la llegada de Jesús. Cuando José y María van a presentar al niño al templo para cumplir con la ley. Y seguramente en ese templo entraba tanta gente, pero estos dos viejitos no se equivocaron porque tenían ¿qué? Al Espíritu Santo. Precisamente cuando llega José y María con el niño en sus brazos, el Espíritu Santo les revela que ahí viene el Señor, pero viene en los brazos ¿de quién? De su madre María. Por lo tanto, para acercarse a Jesús, estos primero tuvieron que acercarse a la madre del Señor. La madre del Señor les muestra a su hijo y ahora lo adoran, ahora lo cargan y uno de ellos dice: ya puedo morir en paz. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto al Salvador. Esa es la misión de María, llevarnos por este caminito de fe hacia Jesús, para que nosotros también podamos nacer, crecer, vivir y morir en la iglesia de su amado Hijo. Amén. Esto es lo que la Virgen nos enseña en este camino de la fe. Por eso, como María, nadie escuchó, nadie creyó y nadie hizo la voluntad de Dios como ella, a pesar de sus dificultades. Nosotros siempre vamos a tener dificultades, pero hermanos y hermanas, aprendamos de la Madre del Señor que a pesar de todo, ella fue la que creyó. Por eso alcanzó la dicha. Y un sinónimo de dicha es felicidad. Por eso el Señor dice: felices los que oyen y los que practican. Ella oyó y practicó. Por eso la iglesia la llama bienaventurada. Y nosotros también la llamamos bienaventurada. Nosotros también la llamamos dichosa. Dele un aplauso a esa madre. ¡Que viva la Virgen María! María es la señal, porque una iglesia sin María, hermanos y hermanas, nos sentimos honrados de estar aquí junto a nuestros hermanos de la comunidad del Portador de las Buenas Nuevas. Y es para mí un gusto el poder compartir con ustedes junto a nuestros hermanos que vinieron, y nos sentimos agradecidos por el recibimiento y también por el amor, el cariño que ustedes nos han demostrado. Vamos a orar por ustedes, le vamos a pedir al Señor por ustedes, es nuestra tarea. Decía San Pablo: oren unos por otros, para que el Espíritu Santo siga suscitando en nosotros hombres y mujeres que a pesar de las dificultades que enfrentemos, no nos hundamos. Hoy queremos felicitar al párroco de esta parroquia, que el día de ayer estuvo de cumpleaños. Pedimos un aplauso para él. Y les invitamos para que lo apoyen. Un sacerdote como él amerita que tenga mucha gente en su entorno ayudándolo. Está de moda hoy en día que mucho se critica al sacerdote, pero el que más critica es el que poco hace, porque el que está a la par del sacerdote lo comprende, lo entiende y lo ayuda. A veces es fácil criticar a nuestros hermanos sacerdotes desde allá abajo, pero hermanos y hermanas,
Mejor pidamos al Señor por ellos, para que el Señor les dé salud, para que el Señor les dé santidad, les dé fuerza y los anime, para que nuestras comunidades puedan mantenerse siempre unidas en este caminar del Señor. Oremos por nuestros párrocos, oremos por nuestros obispos, por el Papa Francisco, por la Iglesia extendida en el mundo entero y también por nosotros, para que no solamente vengamos a la iglesia a estar sentaditos, porque se siente bonito oír, ¿verdad? Pero a veces tenemos miedo a hablar. No tengamos miedo. Tomemos el caminar de la fe, aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas, y vamos avanzando en el camino de la fe. En mi caminar he tenido muchas experiencias con una de las advocaciones marianas, y una de ellas ha sido la Inmaculada Concepción de María. Ella que me ha venido regalando bonitas experiencias y me ha llevado a esa devoción. Para mí es imposible que dude de la Madre del Señor con tantas maneras que me ha ayudado, que me ha presentado. Y por eso pues hemos traído un cariño para ustedes, como comunidades, como parroquia, pero queremos entregárselo personalmente al párroco de ustedes, a nuestro hermano sacerdote Noé, que hoy pues hemos compartido también con él, y le damos ese aplauso también. Y le queremos hacer entrega de esta hermosa imagen de la Inmaculada Concepción de María, patrona de Nicaragua. ¿Quién causa tanta alegría? ¡Que viva la Virgen! ¿Quién causa tanta alegría? ¿Y por quién se celebra este día? María es de Nicaragua. Nicaragua es de María. San Marcos es de María. María es de San Marcos. Ese aplauso a la Virgen. ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva la Virgen! Bendito sea Dios. Agradecemos de todo corazón a nuestro hermano Federico, que ha venido a compartir hoy en esta tarde de este día domingo. También la comunidad que les ha acompañado también a él para venir a estar no solamente con nosotros, sino con ese amor mariano que ellos también tienen en su corazón. Gracias a todos los que vinieron de mi hermoso y querido pueblo de Estelí. Somos estudiantes, norteños 100%, al igual que los viroteganos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Damos pues a todos ustedes esa gracia por reunirnos en un solo corazón, en ese corazón de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, en ese corazón tan grande, maternal, de vuestra Madre la Virgen María. Gracias, y cada uno de ustedes, de nuestros hermanos estilianos, quedan también
grabado en nuestros corazones, en nuestra parroquia San Marco Evangelista, para que el Señor nos bendiga hoy y siempre. Y llevemos a nuestra Madre la Virgen, porque ella siempre nos lleva, como les digo, de la mano hacia Jesús. Al igual ustedes van a partir para Estelí, ella también nos va a conducir en este viaje, en este caminar, para ir a compartir la alegría que se han llevado en este domingo, de ese encuentro con nuestra Madre la Virgen, y especialmente ese encuentro con su Hijo nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos pues a nuestro hermano Federico y a la comunidad de Estelí que ha venido, que siempre los tendremos presentes en nuestras oraciones. Agradezco también al grupo del pueblo de San Marcos que tuvieron la motivación de invitar a estos hermanos nuestros, y con gran alegría ellos aceptaron de venir a compartir un poco de amor, de amistad, de unión fraternal, porque somos hijos de María, la que nos trajo al autor de la vida. Por eso le decimos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias a vuestra Madre, la Virgen María, porque nos muestra siempre el amor maternal para todos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en realidad tú te has manifestado en cada uno de nuestros corazones, y que esta manifestación que hoy hemos recibido la llevemos a compartir con nuestros demás familiares, recordando hoy esa gran transfiguración del Señor. Que no solamente se quede en palabra, sino que nos transformemos, que seamos transparentes, que nos amemos los unos a los otros. En este momento de la hora de la misericordia, pedirle misericordia siempre al Señor, la misericordia consigo mismo, la misericordia con los demás, y llevar esa alegría de ese corazón que se emana de amor, donde nacieron los sacramentos, que sin sacramento nosotros no podemos vivir, sabiendo que uno de los más grandes es el sacramento de la Eucaristía, presente hoy entre nosotros. Dichosos nosotros hoy en este día domingo, que tenemos la adoración de Jesús sacramentado por la visita de nuestra Madre la Virgen. Llevemos pues esa misericordia también a nuestra familia, a nuestros hermanos que nos esperan en este caminar que seguimos siempre adelante. Gracias, hermano Federico, y de antemano le agradezco todo lo que en realidad ha realizado desde día muy atrás, pidiendo oración por todo el pueblo de San Marco, por la parroquia de San Marco, por las comunidades. Le agradezco también sus oraciones para conmigo, y contamos también que el pueblo de San Marco lo va a tener en sus oraciones. Bendiciones para todos.